No quiero que me gusten los hombres. Siento que esto me aleja de Dios. No puedo servir en la iglesia. Me cuesta dormir pensando que me voy a ir al infierno. Pero por más que trato, aunque me han ministrado y han orado por mí, me sigo sintiendo atraído hacia ellos. Esto es una conversación real, una frase real que tuve con un muchacho de 17 años. Y detrás de esta frase hay condenación, hay dolor, hay sufrimiento, hay rechazo, hay miedo. Y de una vez como cristianos se nos viene a la mente, vamos a sacarle esos chamucos. De una vez como cristianos queremos encaminar estos temas por la línea teológica. De una vez encaminamos todos estos temas hacia preguntas fácticas, que son aquellas que se responden con un hecho, con un dato, con una definición, con un versículo. De una vez empezamos a marcar esa línea que nos encanta marcar entre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Y la verdad es que esto que estamos viviendo es una revolución sexual que, así como todas las revoluciones, buscan imponer sus ideas. Buscan imponer sus maneras de pensar, buscan imponer todo lo que ellos creen a cualquier costo. Buscan imponerlo en la política, buscan imponerlo en la cultura, buscan imponerlo en las familias, buscan imponerlo en la educación, buscan imponerlo en todos los sectores. Es una revolución que está basada uno de sus fundamentos es el individualismo radical. Antes se pensaba en las familias, en los grupos, se pensaba en las poblaciones, en la ciudad, pero ahora todo es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece bien, lo que a mí me gusta, y lo que esté alrededor no me interesa. Es uno de los fundamentos de esta revolución que ha buscado rebelarse en contra de todo lo que le rodea, incluso hasta de la propia biología. Uno de los fundamentos del transgenerismo dice que somos lo que pensamos que somos y no lo que nuestro cuerpo revela que somos. Por eso yo quiero hacerle esta pregunta a usted. ¿Usted cree que hay homofobia en la iglesia? Y este es el tema de esta mañana. Hay números crecientes, hay números reales. Allá afuera hay números reales de toda esta revolución que estamos viviendo, de toda esta revolución que nos ataca día con día y que cada vez salen más noticias, cada vez salen más números, cada vez suceden más cosas y a veces nos ha costado asimilarlo. El Instituto Williams de la Universidad de California estima que al día de hoy el 0.3% de la población de Estados Unidos es transgénero. O sea, más de 700,000 personas, y este número sigue en aumento. La cantidad de personas adultas que se reconocen a sí mismos como LGTBI ha crecido en un 4.3%, casi el doble que hace 18 años. En la generación Z, o sea, los que tienen de 18 años hacia abajo, el 8% de los estudiantes colegiales se reconocen a sí mismos como gays, lesbianas o personas que tienen confusión dentro de su género. Y el 2.7% de los adolescentes están inseguros de su identidad de género. Y estos números pasan y caminan y vemos noticias y vemos circunstancias y es como que en medio de toda esta cultura cambiante todo se mueve, todos estos números avanzan y de repente ahí estamos hablando de leyes y de repente estamos hablando de que si se va a dar educación sexual en las escuelas y en los colegios con toda la agenda LGTBI o no, y de repente estamos hablando de que si vamos a tener baños mixtos o no, estamos hablando de si el gobierno va a pagar las operaciones de cambio de sexo, de que si vamos a tener tratamientos hormonales para que ellos puedan entrar en un proceso de cambio. Y eso es lo que una y otra vez estamos hablando. Estamos como enfocándonos solamente en todo esto que sucede alrededor. La cultura se mueve, la cultura cambia y yo me he dado cuenta que el problema en sí no es todo ese movimiento de la cultura. El problema no es la cultura cambiante, sino la iglesia que ha estado estática en medio de todo esto. Es como que todo se mueve, la iglesia está sin shock. ¿Qué está pasando? Hoy hay una noticia nueva, hoy está sucediendo algo nuevo, hoy quiero encontrar respuestas de dónde viene esto.
Y entonces empezamos con nuestro dedo a veces. No, esto sucede porque esas personas les hizo falta a su papá, entonces buscan en otro hombre, en esa figura paterna. O sucede porque todas las mujeres les fue mal con los hombres, entonces buscan otra mujer. Y estamos como buscando respuestas a lo que está sucediendo. Al igual que la ciencia, actualmente el libro, el DM5 de la psiquiatría, que es como por decir la Biblia de los psiquiatras, se encuentra aún en un dilema de saber si esto es una enfermedad o si esto es un comportamiento normal de un ser humano. Hay toda una corriente de psiquiatras que apoyan una parte y toda otra corriente que apoyan otra. Se han hecho estudios en sectores de genes, en sectores donde se encuentran gran cantidad de genes en el ser humano, y han estado intentando encontrar una respuesta. Y por más que han buscado, no se ha encontrado el famoso gen homosexual que la ciencia está buscando. Porque en medio de todo esto lo que se busca es respuestas a este comportamiento. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué es que se está dando? Quiero entender por qué. Y en medio de que nosotros como iglesia estamos igual que ellos afuera, intentando buscar respuestas, intentando encontrar el por qué, hay números, aparte de esos números que acabamos de ver, que son los más importantes. Hay números, aparte de esos, que vamos a seguir viendo, que van a seguir sucediendo, que son los que verdaderamente importan. Hay una verdad en medio de todo esto que no se habla tanto. En 2017, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en una encuesta anual que hace de la conducta de riesgo juvenil, por primera vez incluyó un segmento donde se consultaba a todos los estudiantes de Estados Unidos, de escuelas y colegios. Se incluyó un segmento sexual. Y el resultado de esta encuesta esos números son literalmente aterradores. Dice que casi el 18% de los estudiantes gays, bisexuales y lesbianas informaron haber sido violados en algún momento de sus vidas. Más de 3 veces la tasa de estudiantes heterosexuales. Casi el 30% había intentado suicidarse. Más de 4 veces la tasa de heterosexuales. El 60%, oiga este número, el 60% dijo sentirse triste o desesperado, el doble de la tasa de sus compañeros heterosexuales. El 6% informó que usaba heroína, el 5% que se inyectó drogas por vía intravenosa, lo cual es 4 y hasta 5 veces más que el número en los adolescentes heterosexuales. Estos números son los que de verdad deberían importarnos. Pero no solo esto. Andrew Marin, en un libro que escribió, que fue un estudio masivo que se hizo respecto a la fe de toda la comunidad LGTBI, nos da un dato muy interesante. Dice que la población LGTBI tiene un 10% más de antecedentes en la iglesia que el resto de la población. ¿Ok? Toda la población LGTBI tiene más antecedentes en la iglesia cristiana que el resto de la población. Pero ojo lo que ellos comentaron. Dice: los resultados afirman que gran parte de los jóvenes buscan la iglesia para liberarse de esa atracción que no desean tener. Pero ellos, debido al rechazo y a la falta de respuestas, terminan abandonando la iglesia, pero no su fe. Entonces, en medio de que nosotros vemos cómo la cultura cambia, se mueve, en medio de cómo vemos estos datos, estos números, hemos estado fallando como iglesia. En medio de que sucede en la noticia las leyes, que las marchas a favor, que los políticos, que esto y que lo otro, que no estamos menospreciando eso, que es importante. Acá dentro de la iglesia entran y salen personas de nuestras puertas y nosotros les estamos fallando. Entran y salen personas con tasas de suicidio, con depresión, y nosotros les estamos fallando. Y entonces yo creo que ese individualismo, el cual es uno de los fundamentos de esta población, se ha metido dentro de la iglesia. Porque al final de cuentas lo que nos importa es lo que me afecte a mí. Lo que me importa es lo que vaya a afectar a mis hijos allá afuera. Lo que me importa es mi moral, lo que vaya a afectar mis principios, lo que me vaya a afectar a mí. Entonces este tema no nos importa por ellos, sino me importa por mí, por cuidarme de con quién me voy a rodear, de con quién van a estar mis hijos, de qué ley van a aprobar, pero porque me afecte a mí.
Ese individualismo se ha estado metiendo en la iglesia silenciosamente. Detrás de toda esta lucha de posiciones, de aceptación, de teología, de política, luchas de pensamientos, de ideologías, hay personas. Detrás de toda esta lucha hay gente, hay almas, hay dolor, hay sufrimiento. Detrás de todo esto hay soledad, hay miedos, hay frustración, hay condenación. Detrás de todo esto hay víctimas, víctimas de esta revolución. ¿Víctimas de qué? No importa de qué. Son víctimas y son personas que necesitan de vos y de mí. ¿Que por qué sucedió? ¿Que de dónde viene? ¿Qué importa? Cuando ellos entran por acá necesitan de vos y necesitan de mí. Nuestra responsabilidad es lo que hagamos cuando esas personas entren por estas puertas. Entonces yo le hago la pregunta: ¿cree usted que hay homofobia en la iglesia? Solemos usar todavía las frases como el homosexual que se sienta en la fila de atrás, la pareja de lesbianas que viene los sábados. ¿Te incomoda si una pareja de homosexuales se sienta en las filas del frente? ¿Eres de la forma de pensar como están locos, qué tontos? ¿Cómo van a creer que su cuerpo es de un género pero que ellos en su mente son de otro género? ¿Tienes opiniones como estas y posiciones como estas? ¿Crees que ellos están en un nivel inferior? ¿Crees que ellos son menos? ¿Crees que ellos tienen que cambiar primero antes de formar parte de una comunidad cristiana? Todas estas preguntas te podrán responder si hay homofobia o no en la iglesia. Antes de preguntarnos si algo es pecado, antes de preguntarnos si alguien debe ser aceptado o no, antes de ponernos como ese termómetro, esa vara para medir, antes de empezar de estar pensando en por qué se produce, deberíamos preguntarnos: ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí en medio de todo esto? Dios no te llamó a guiar a la gente a la heterosexualidad. Dios te llamó a guiarlos a Jesús. Dios no te llamó a medir el proceso que ellos deben de llevar. ¿Cuándo deben de ya empezar a vestirse como hombre o a vestirse como mujer? ¿Cuándo deben dejar su pareja del mismo sexo? Eso no es nuestra responsabilidad. Porque yo quiero imaginarme qué hubiera pasado si hubieras tenido a alguien a la par tuya presionándote en tus procesos y en tus luchas. Porque al final de cuentas esto es una lucha. La palabra de Dios nos habla que debemos de tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Y todos tenemos cruces diferentes. Todos aquí tenemos luchas diferentes. Y déjeme decirle algo: tener atracción por el mismo sexo, esa atracción como tal no te aleja de Dios. En Fusion Session sí se pueden decir esas cosas. Esa atracción por el mismo sexo como tal no te aleja de Dios, porque es como que yo te diga que en el pasado tenías luchas con la marihuana, con la pornografía, y que después de que Dios te cambió, no me vas a venir a decir que cuando ves un cigarro no te dan ganas a veces, o cuando pasas un canal y ves una escena te dan ganas de quedarte viendo. Dios sabe y conoce los procesos, y en sí la atracción como tal no es algo que te aleje de Dios. Si te mantienes, si aquí hay una persona o alguien que nos escucha que tiene esas luchas y te mantienes en santidad y decides poner eso en las manos de Dios, puedes tener una vida en Dios completamente plena. Y nosotros no somos quien para decir cuándo y cómo. Dios se encarga. Y Dios tiene el poder para liberarlo y que nunca más vuelvan a ver esos sentimientos y esas sensaciones y esas tentaciones. Pero hay luchas que, así como vos y yo tenemos, posiblemente sigamos viéndolas y estas personas sigan enfrentándolas. Nosotros somos representantes de gracia y no de juicio. Somos representantes de gracia y no de juicio. Quiero darte unas recomendaciones para que tengas presente de cómo estar y acompañar a esta población, de cómo ser iglesia con esta población. Número 1, creemos un lugar de refugio para estas víctimas. La iglesia debe ser un lugar de refugio. ¿Qué sucede cuando viene algún refugiado, por el motivo que sea? Se le abraza, se le recibe, se le da la atención necesaria, se le ama. La iglesia debe ser un lugar de refugio para todas estas víctimas.
No importa por qué, o cuándo, o cómo, o de dónde venga, la iglesia debe de amar y abrazar. Número 2, conozcamos la historia detrás del número. Conozcamos a las personas y no a los datos. Conozcamos a las personas. Tenemos que fortalecer relaciones con toda esta población. Tenemos que estar decididos a conocer quiénes son, a conocer por qué está esa depresión, por qué esas tasas de suicidio. Sentémonos a conversar, sentémonos a conocerlos a ellos antes de verlos solamente como un simple número más, antes de verlos solamente como un partido político. Conozcamos a las personas y no a los datos. Y número 3, por sobre todas las cosas, en medio de todo esto, el amor es el que tiene que ganar. Eso que ellos usan como su frase, que usan como su fundamento, love wins por encima de la condenación, love wins por encima del rechazo. Aquí no el amor que ellos se dicen tener, el amor que nosotros sabemos que vale, que es el de la cruz. Dice 1 Juan, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nuestro fundamento es el amor. Y el amor tiene que ganar por encima de todas las cosas. En la iglesia y para la población LGTBI, love wins. Muchas gracias.